Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guía del Hater. Nosotros, la verdad, nunca nos fuimos de vacaciones, siempre estuvimos trabajando, pero dicen que hoy lunes, que estamos grabando esto, es el segundo lunes más triste del año, ¿no? Para mí fue muy feliz porque ya mi hijo se fue a la escuela y no es que a mucha gente le da felicidad. La verdad, es honesto, o sea, nosotros nos quedamos estos días aquí en la Ciudad de México y estuvimos laborando, cosa que no es queja porque si no había tráfico, estaba Delhi la ciudad. Llegaba rapidísimo a todos lados. ¿Y qué hicimos? Estuvo ahora sí que la agenda a tope este fin de semana porque estuvimos trabajando, pero con un ojo en la transmisión de Coachella para los pobres como nosotros. Pero está increíble. La verdad, yo muchos años fui presencial, que me gusta mucho la experiencia del festival, pero en general. Pero verlo en streaming es muy cómodo, la verdad, porque tienes buen tiro. No te da FOMO, porque sí estás, pero no estás. Exacto, y se ve bien, se escucha bien. Bueno, más o menos en algunos, cuando la banda no da para más. Pero estuvo, creo que muy interesante lo que vimos. Yo me quedo con Nine Inch Nails, que es este proyecto. Es que qué banda es Nine Inch Nails, la verdad. Y esta fusión que acaban de hacer, sobre todo el aspecto teatral me pareció brutal. Con las sombras, las luces desde atrás, o sea, se veía como los muy bailarines, imponente. O sea, no había cuadro que les sobrara visualmente. Increíble. Y sobre todo ver eso en comparación con lo criticado, que era como muy austero. Ajá. Justin Bieber. Hola, Justin Bieber. Sí. Sí, que creo que está bien, o sea, tiene que haber para todos, ¿no? Yo coincido contigo que tiene que haber para todos. Entiendo la parte de que Justin Bieber lo haya querido hacer como él se hizo famoso desde un principio. Me hace sentido. Sin embargo, a mí sí me quedó a ver. O sea, como que si estás yendo a verlo y es su regreso a los escenarios, como yo me esperaba algo espectacular y siento que desde que lo vimos, ¿qué fue en los Grammys? Que también nada más salió él con sus pants y su computadora y así como que siento que está, no sé, siento que está viviendo un proceso él interno que se está viendo reflejado en cómo se presenta. No digo que esté bien o esté mal, solo creo que pues ya necesita salir de ahí a lo que sigue, ¿no? Porque creo que tiene mucho que explotar. Pues tiene $10 millones más en su cartera para seguir adelante, ¿no? Para su tiempo compartido. Eso es lo que humildemente. Eso es lo que me impresiona, que es el artista mejor pagado en la historia de Coachella. Sí. Y realmente ese día, que fue el segundo día de 3, se veía que la convocatoria era muy grande. Por ejemplo, Karol G hizo un muy buen set. Lo hizo muy bien. Pero pues no tenía el público que había Justin tenido Bieber. O Sabrina Carpenter también, ¿no? Sí. The XX hizo lo mismo que hizo aquí en México, cosa que estuvo espectacular, no es queja, pero realmente, amigos, el espectáculo fue el maestro David Byrne. Sí estuvo brutal, que ya también lleva años haciendo el American Utopía. Seguramente tiene sus variantes ahí, pero el concepto visual, por lo menos sigue siendo el mismo. Iggy Pop me parece que es un milagro, la verdad. Sí, caray. Yo lo vi aquí hace mucho, no me acuerdo a quién le abrió un concierto. Y yo lo vi, dije, aparte estaba, ya sabes, con el pantalón y arriba encuerado y hacía un frío de la fregada. Y yo dije, le va a dar una angina de pecho. Pues no, sigue así. Se conserva en frío. Que sí se fijaron como esta dualidad de Coachella, ¿no? Que de repente estaba David Byrne, que estoy seguro que muchísimos jovencitos no tienen ni idea quién es, Iggy Pop, y por el otro lado estaba Justin Bieber y Sabrina Carpenter, ¿no? Oye, ¿no has escuchado, Oscar? Perdón, ya sé que no es un podcast de música, pero una banda que está empezando a sonar mucho, una francesa que se llama Angina de Pecho, ¿ya la escuchaste? No. Que son dos personajes que están como vestidos, no se ve la cara, se supone que no se sabe quiénes son, y todo su traje como con una narizota es blanco con puntos negros y el otro es negro con puntos blancos. Te voy a mandar videos de ellos. Creo que van a despegar, ellos les está yendo muy bien. Fantástico. Pero vámonos con algo que no le fue tan bien y yo estoy de acuerdo, no sé, Oscar, de tú qué vayas a opinar tú, que es la película de The Outcome en Apple TV Plus. A mí me parece bastante desastrosa. Entiendo el punto de la película, pero a ver, vámonos por partes, como dice Oscar, que diría Frankenstein. Es una película que se trata sobre un actor que es Keanu Reeves, que después de haber pasado por un proceso de rehabilitación de drogas, decide regresar a los escenarios como actor, pero vemos cómo él está lleno de inseguridades sobre cómo lo percibe el mundo
como actor y cómo tiene que cuidar todo lo que hace, lo que respira, lo que se pone, lo que todo, para que no lo juzguen de una u otra manera. Y entonces como que este regreso a los escenarios se acaba convirtiendo en un tour de perdón porque lo amenazan con que alguien tiene un video de él que pareciera que es un video sexual, pero él dice que se ha cuidado y que nunca lo ha hecho, y entonces su manager, abogado de riesgos, le dice como de pídele perdón a toda la gente con la que te peleaste, y entonces nos damos cuenta que su mamá está como en una especie de reality de Real Housewives o algo así. Que entonces, lo hace Susan Lucci. Exacto, que cuando Keanu Reeves le va a pedir perdón, ella lo está grabando porque le sirve para su reality, y entonces, o sea, es como una cosa muy, muy loca, que no dudo que haya muchas cosas así en Hollywood, pero me parece que el tono Oscar no es el correcto, al menos desde mi perspectiva, y lo tengo por aquí. El actor Jonah Hill, que si no me equivoco es el director también, me dio mucho cringe su personaje. O sea, la manera en la que está interpretado, esta como cosa como demasiado exaltada, me hacía sentir que estaba viendo películas como Scary Movie o este tipo de películas en otro tono. Como desentonado. Ajá, y en cambio, por ejemplo, Keanu Reeves está en un tono, Cameron Díaz está en otro tono. No sé, me parece que la premisa o la idea de la película es muy buena. Es como ver toda la presión con la que viven estos actores de Hollywood, sobre todo de que no pueden hacer y decir lo que realmente piensan por el famoso que dirán. Sobre todo, aquí es muy claro que él antes de la rehabilitación pues era un mundo y ahora con las redes sociales es otro mundo, entonces se tiene que adaptar a esto. Me parece que esa idea es muy buena, pero siento que está muy mal realizada. Y es una lástima porque tiene, o sea, sale Martin Scorsese, sale Drew Barrymore, tiene actores muy grandes haciendo cosas muy buenas. Siento que es una película, no sé si que hace el director como redención a él mismo. Exacto. O a alguien, se siente como una cosa de voy a hacer esta película, te digo a ti para que lo escuche él. No sé, es una cosa muy rara, pero como público normal, como espectadora normal, yo la vi y dije, qué desastre. Me distraje mucho, me dio flojerilla. Y es una lástima, la verdad. No Apple TV. Es una lástima por el talento involucrado dentro de la película. Sí. Que la verdad, amigos, en lo personal yo siempre le doy el beneficio de la duda a todos los actores o actrices que deciden dirigir una película. Es muy complicado porque yo creo que un intérprete está acostumbrado a ver su mundo, a ver su personaje, cómo interactúa su personaje en ese universo determinado que plantea el texto, que plantea el director, pero no están acostumbrados los actores o las actrices a tener esa visión grande, esa visión macro que se necesita en un realizador para poder contar una película. Y lo que me parece más grave aquí es que se están tocando temas muy importantes. Sí. Tengo entendido que el señor Jonah Hill fue acusado, tiene acusaciones por ahí. Yo, la verdad, ni enterado estaba, entonces no sé si son importantes o no, si son relevantes. Pero como tú bien dices, creo que más que nada se siente esta película como un pretexto para buscar el perdón de algo. Y lo que pasa con la película, amigos, es que queda muy en la superficie. Sí. Y hay en lo personal también lo digo, hay una especie como de desesperación porque dices, no es posible que queden tan encima, tan en la superficie, cuando el problema o el conflicto del que están hablando, pues es muy importante. Sí, ahora, sobre todo, perdón, es una película muy corta, dura creo que 78 minutos. Sí, menos y se siente eterna. O sea, dices ya, por favor, a mí por la pena ajena que me dio pues el personaje que ya les comenté del manager. Y sí, siento que Jonah Hill está desentonado, sobre todo como están los otros. Cameron Díaz, que parece ser que va a regresar ya a la actuación porque estuvo un tiempo retirada, también me da mucha pena que de repente estos sean los vehículos para su regreso, porque me parece una actriz muy carismática. Ahora, si alguien va a interpretar el personaje protagónico de esta historia, tiene que ser Keanu Reeves. O sea, sí me parece uno de los sobrevivientes realmente de la industria. Ha vivido varios periodos y me parece como un guiño muy interesante que él interprete al protagonista de esta historia, que es independientemente que es un personaje que vive la fama en su máximo esplendor, fue un actor niño. Uh-huh. O sea, que realmente no conocen otra forma y otra manera de ganarse la vida que no siendo estrellas
de cine, ¿no? Yo en un punto de la película, Oscar, cuando la estaba viendo y cuando veía como el terror que sí refleja Keanu Reeves cuando le dicen que va a salir un video de él y él dice como, pero me he cuidado todo el tiempo, y esta como paranoia que siente, recordé al libro de Matthew Perry, de Amigos, Amantes y una terrible cosa, cuando él dice como es que sentía que todo el mundo me veía todo el tiempo. Por eso me parece que la premisa es muy buena, es muy válida y es muy interesante, pero está muy mal llevada a cabo. Total. No me parece no me parece que sea una película mala en su totalidad, porque realmente la concepción es muy interesante. Tienes que avanzar para que está mal ejecutado, totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que la idea es muy buena. Por ejemplo, también le sucedió a George Clooney con Jay Kelly, que me parece que es demasiado. Son estos actores. Jay Kelly es eterno. Es eterna y cursi, lugar común y clichésosa. Esta es un poquito más dura, pero te digo, el problema es que no hay fondo. Pero, todo ejemplo, te lo dicen. Si te fijas, todo está dicho. Pero con Jay Kelly siento que es una cosa de ahora tengo dinero y quiero montar mi pastorela y la voy a montar como yo quiero. Y aquí siento que ni siquiera eso es como tengo esta premisa y la premisa por sí sola funciona y entonces voy a hacer una escena de que el baño huele asqueroso y que mientras cago estoy con mi cliente. O sea, esa escena, o sea, sí entiendo que es como esta dependencia de manager y persona, pero mal ejecutada. O sea, no sé, yo no la comparo y con luego, Jay Kelly. amigos, Martin Scorsese tiene un personajazo en la historia. Él está espectacular, la verdad. Es el ex-manager al que corrió, Qué buen actor ha salido Martin Scorsese, la verdad. Es de las pocas cosas buenas que tiene la película y creo que sí fue un acierto el que le hayan llamado. Pero sí, la verdad sí es una pena. No le vamos a dar garantía a Popó porque tampoco es para tanto. No, tampoco es para tanto. Pero sí hay muchas mejores cosas. O sea, mejor vayan a ver Mario. Totalmente. Aunque no les gusten los videojuegos. Oigan, amigos, y bueno, la película que habría que ir a ver a la sala cinematográfica, al cine, es el drama. De drama. No es que estemos amargosos porque se acabaron las vacaciones, pero yo con esta película te estaba escuchando lo que le estabas diciendo a nuestro compañero de redes. Fíjate que sí me parece que hay que verla para poderla comentar, porque 100%. es la típica película que provoca que el espectador, después de ver la película, vaya y empiece una discusión, una plática con quien quiera. Porque propone un dilema moral muy interesante, que a mí en lo personal no me atrapa desde el momento en que juegan estos personajes, el de Robert Pattinson y el de Zendaya, quienes interpretan a esta pareja, que está a unos días de casarse, deciden jugar el juego de la verdad. ¿Qué es el juego de la verdad? Confesar algo que no sabe el otro. Pero lo importante también creo que es que hacen este juego con otro par de amigos. Exacto, que es Alan Haim, que está espectacular, y el actor también ellos están muy bien. Incluso también Zendaya y Pattinson. Ellos la química entre ellos está muy buena. Ahora, lo que a mí me hace mucho ruido de la película y por lo cual yo no le entré a la película es que lo que confiesa Zendaya, que es lo que es el detonante de la historia, es algo que ella nunca hizo. A mí, a ver, o sea, no vamos a decir que es este detonante porque no se las queremos spoiler. Bueno, en Blancos Perfectos grabamos un episodio hablando del detonante, que el detonante puede ser un problema, no incluso para discutir, un dilema moral para hablar. Estoy de acuerdo contigo, pero el tema creo que es que en Estados Unidos va a funcionar como hilo de media, y aquí en México yo sí lo entiendo, pero a lo mejor no me relaciono tanto con eso. Y por otro lado, a mí me molestó mucho en la película, que creo que es el punto de la película, que los otros tres confiesan cosas que sí hicieron y que sí tuvieron consecuencias y que sí fueron graves, y esto que Zendaya confiesa que planeó pero nunca llevó a cabo y acaba siendo la mala de la película. Pero a ver, ni siquiera lo planea. O sí sea, lo planea. Lo piensa y tan lo estructura que por eso pierde. O sea, sí practica cómo lo va a hacer. Pero como bien dicen en la película, ¿cuántas personas no han planeado eso en algún momento de la vida y no lo llevan a cabo? Y no puedes. Es que desde ahí, yo la verdad, yo ya no puedo entrar en la convención de la película porque finalmente lo que confiesa ella es algo que nunca hizo. Exacto, que sí planeó y todo, y entiendo que la amiga se enoja porque siento que estamos hablando en código, porque una familia suya acabó dañada por eso, pero siento que lo exacerban demasiado. Total. O yo como mexicana no me relaciono con eso como se relacionó cualquier persona en Estados Unidos. Luego está esta ambigüedad, amigos, con la que yo me quedé después de ver la película, que si
es si esos otros 3 personajes realmente confesaron lo peor que También, habían hecho. sí, porque esta la agarraron de Me inocente. parece una ñoñez lo que dicen. No, lo de la amiga no es tan ñoñez de que Más cerró al niñito, o sea. Pues más o menos. Está ojetón, pero no es ¿Pero tú crees que haya sido lo peor que ha hecho en su vida? No. ¿Qué es lo peor que has hecho en tu vida, Oscar? No. Es que mira, Ajá. ahí también radica algo bien importante. Me parece tan infantil que estos personajes a unos días de casarse jueguen al juego de la verdad. Pero aparte, si te los plantean como gente, no sé, o sea, como que no es muy preocupada por la educación sentimental de la sociedad, uno es curador de un museo, Ajá. ¿sabes? O sea, te dan a entender que es gente evolucionada mentalmente Sí, y de repente jugar este juego de, a ver, dime algo que nunca hemos hecho a días de casarse, Sí. me parece un poco inverosímil y estúpido. Sí. Sí, ¿Estás de acuerdo? O sea, totalmente. Y luego también esta cosa, o sea, lo único que yo rescato de la película Ish es esta vorágine de emociones y prejuicios en la que entra el personaje Robert Pattinson. A mí me desesperó tremendo. A mí me desesperó porque yo decía, o sea, échenle un vaso con agua, ¿sabes? Como a los perros cuando se pelean, como de ya, date cuenta que no es tan grave, pero siento que la manera en la que va creciendo y creciendo y creciendo y empieza como a todos los pequeños detallitos que ve de ella, hacerlos grandes, siento que lo hace muy bien y se la creí. No estoy de acuerdo con él y para mí era un güey, vayan a terapia de pareja 2 días y relájense un chingo, ¿no? Pero me gustó mucho cómo lo lleva hasta las últimas consecuencias el personaje. Pero para mí el detonante no es para tanto. Es que dijiste algo que es muy cierto. O sea, ellos están muy bien. El problema, creo yo, en lo personal, es el personaje sobre todo de Pattinson. Porque también me da la impresión que el personaje de Zendaya no está completamente desarrollado en el papel, en el guión. O sea, ella es el detonante de la historia, lo que ella dice. Siento que se carga incluso en los otros amigos. La que está fantástica es Alana Haim, o sea, está brutal. Es la que más entiendes en ese absurdo, porque en lo personal. Es que está justificado. En lo personal, me parece a mí muy absurdo lo que estoy viendo. Ahora, ¿quién soy yo? Porque pues la película ha funcionado muy bien. Es que en Estados Unidos va a funcionar muy bien. No, deja eso aquí en México. O sea, yo no. Pero aquí porque había mucho mame alrededor, ¿no? Pues yo siento que es el poder de los dos, o sea, porque son dos figuras totalmente y que los reúnen. Christopher Borgli, aparte, tiene películas increíbles como Chico Myself, que me encanta, y Dream Escenario también me gusta mucho. Y esta sí no, o sea, tampoco me parece un desastre. No. Pero no la recomiendo. A ver, para el hype que había, y a mí yo la sentí como palomera, como que sí la acabé porque quería ver qué pasaba el día de la boda y porque además en la cabeza tenía todavía muy presente la de Something Very Bad is About to Happen. Entonces ya la boda y aquí la boda y también se están arrepintiendo y estamos mucho como en esta tendencia de estar seguro con quién quieres estar. O sea, como que por eso pues la acabé con ganas, o sea, no fue una que dijera, hoy lo tengo que acabar como The Outcome. No, yo sí la padecí, fíjate, dura 1:45 y sentí que leí el Quijote de pie bajo el sol. Yo no la padecí tanto, sin embargo, sí como que la acabé y dije, ok, ¿qué sigue? O sea, tampoco me pareció como para dialogar tanto. Que conozco personas, insisto, me parece bien que sea una película que divida. Conozco personas aquí en México que hablando de la película después me decían como de no, es que eso es muy importante porque refleja la sociedad que estamos viviendo ahora y aunque no sea en México. Pues hay un punto ahí, que tiene que ver, que no es nuestra generación, por lo menos no es la mía, que tiene que ver las pocas herramientas que hay para poder vivir en pareja, para tener una relación, que siempre ha sido un tema eso, pero siento que hoy en día los jóvenes están más desprotegidos con respecto a eso, ¿no? Sí, hay más confusión. Ajá, pero también siento que tiene que ver, Oscar, y no nos vayamos mucho a la papaya cósmica, pero con este tema de que antes ser exitoso era te casas, tienes hijos, tienes una casa. Y ahorita eso ya no es el estándar de ser exitoso para mucha gente. Entonces ya, ¿por qué mantener un matrimonio en el que no eres feliz? ¿O por qué aspirar a eso cuando ya no es la barrita que mide qué tan exitoso eres en la vida? Que siento que es como el remolino o el huracán en el que estamos muchos jóvenes en este momento, ¿no? Exacto. Tú también eres joven, Oscar. Yo también me considero joven. Pero bueno. Bueno, vámonos con Malcolm, la vida sigue siendo injusta. La verdad, Oscar, es que yo la gocé mucho. Ya lo había platicado, no me acuerdo si al aire o no al aire, que yo nunca la vi de chava, no me tocó, no la vi. Y en la pandemia me la eché de corrido y la disfruté muchísimo. Y confieso que me estoy volviendo más Lois de lo que me gustaría. Entonces, al encontrar este revival y que además el primer episodio con el que empieza
con esa rasurada de la espalda de Hal como empieza el primer episodio de la serie original, me pareció sensacional. Creo que es una manera muy elegante de hacer un revival. Creo que les quedó muy bien. Creo que supieron tropicalizarlo muy bien. Al principio la hija de Malcolm me dio un poco de cringe, como que dije, ay no, o sea, mana, ¿te crees y no eres? O sea, como que no le llega al nivel de Malcolm, pero poco a poquito como que va entrando y entiendo que también es difícil meter un personaje nuevo en una serie que está como tan bien amarrada y tan bien construida, pero la disfruté muchísimo. Y a propósito de esto quería contarles, ahorita seguimos con eso, que vi una entrevista que le hicieron a Bryan Cranston, que lo están entrevistando por todos lados, pero lo invitó a su talk show Stephen Colbert, que ya va a acabar ese talk show, y le sacó como fotos de las imágenes en las que más lo habían como torturado en la serie, porque siempre a Hal era como el personaje que salía dañado y así. Y entonces le saca una foto donde está Bryan Cranston lleno de abejas en todo menos en su cara, ¿no? Entonces él cuenta que le ponen como el olor de la abeja reina en todo su cuerpo para que las abejas se le peguen y en la cara le ponen repelente de insectos para que justo a la cara no vayan porque pues tenía que actuar. Y que cerca de él estaba como el beekeeper, o sea, el que si le picaba una abeja le iba a sacar el veneno rápido, ¿no? Entonces que él cuando aceptó hacer eso se le olvidó que no solo era tener las abejas encima, sino que le pudieran picar. Entonces contó que solo le picaron 2 abejas. Entonces que cuando estaba ahí, de repente le hizo como, ¡ay, me picó una abeja! Entonces que llegó el beekeeper así como, ¿dónde te ayudo? ¿Qué? Perdónenme si lo tienen que mutéenlo, pero así lo dice. Y que le dijo, ¿dónde te picó? Y él dijo, en el escoto. Y que el beekeeper le dijo, te las arreglas solo. Pues sí. Y le dijo, no te lo voy a quitar de ahí, ese ya es tu bronca y todo. Pero, o sea, a lo que traigo a colación es esto, porque qué gran actor es Bryan Cranston y cómo se atreve a tomar unos riesgos actorales tan ridículos que pagan bien. Y aparte, tengo entendido que el mismo Cranston era el motor de esta reunión. Por algo. Lo que dice él en esta entrevista también es que él le decía al creador de Malcolm, hay que juntarnos, y le decía, no hay nada que hacer. Le decía, es que me han preguntado que qué pasa con el bebé que acabó y estaba embarazada Lois y todo, ¿qué va a pasar? Y el creador le decía, no. Y que cuando Cranston dejó de insistirle, un día le habló al creador y le dijo, ya tengo la idea, lo vamos a hacer. Entonces sí fue como el que estuvo ahí poniendo el dedo en el renglón. Y que es el programa favorito de nuestro productor Arturo Alarcón, ¿verdad? Está hiperventilado, no sé si lo escuchan Arturo, hasta pero acá. ¿por qué? O sea, ¿por qué te encanta? ¿Te reflejas muchísimo en el ambiente que se con vive él? en Malcolm? Un poco. ¿Qué les voy a decir? ¿Cuántos hermanos tienes, Arturo? Una. Ah. Pero sí puedo entender que no se trata del número de hermanos, sino la manera de sobrevivir. Sí. Que ahora, les voy a decir, el retrato, nosotros como mexicanos pensábamos que estaban retratando a la clase media y no, es la clase baja en los Estados Unidos. Sí. Eso de échale más agua para los frijoles, como decía el Carlos. Quien le puso la voz al personaje de Malcolm. Yo la verdad nunca fui fan de Malcolm porque no la vi. O sea, yo en ese momento yo ya trabajaba muchísimo y yo recuerdo que yo aparecía todo el tiempo en Canal 5 y yo de hecho mandaba a Malcolm. Pero como estaba trabajando, pues no podía verlo, ¿no? Y no había Netflix y así para que lo vieras al rato. Que no, o sea, lo veías en Canal 5 porque lo veías en Canal 5 y con el doblaje. Ni siquiera que es algo que yo evitaba a toda costa, ¿no? ¿En el 7? No, era en el 5. Es que ahorita hace ratito me dijeron el 7 y yo no, el 5. Ya son de Azteca. Ahora. Y los van a pasar, los reruns de las 7 temporadas, ¿no? Pero no, yo la canté en Televisa toda la vida, era Canal 5 totalmente. De hecho, la imagen de ellos era muy cercana a Canal 5 en Televisa. Justo te iba a decir que vi otra entrevista, es que estuve viendo, más bien, nos han entrevistado en todos lados, entonces donde prendas la tele o veas redes sociales están ahí, sobre por qué mandaron al hermano grande a la escuela militar, o sea, que por qué separaron a la familia, y que esto lo tuvieron que hacer porque como eran niños actores, tenían cierto tiempo de horas que podían grabar. Claro. Entonces, para poder aprovechar al máximo el tiempo, dijeron, un hermano se va, y entonces mientras estos estudian, porque es lo que se tiene que hacer por el sindicato de actores jóvenes, el otro está grabando acá, y entonces así podían como llenar el tiempo para cubrir la cantidad de capítulos que tenían que grabar, que me pareció una solución muy inteligente, porque tú la ves y dices, sí, claro, lo graban en 5 minutos, pero no, se tardan su tiempo y los niños tienen pues unas restricciones de grabaciones muy fuertes en Estados Unidos, o sea, no pueden grabar más de ciertas horas, a tales horarios. Yo vi los 4 episodios porque siempre hago mi trabajo y realmente me pareció que estaba muy divertido. Ahora no puedo hablar como el ¿Arturo? Fan, como Arturo, que se lo sabe al revés y que al derecho. ya vio el revival. Pero, por veces. ejemplo, que la hija rompa la cuarta pared me parece de aplauso de pie. O sea, me parece que es un detalle pues, que es muy, muy brillante de los escritores. La hija, Ajá. que, lo que me di cuenta es que muchos no se acordaban que en el último episodio Está le decía a embarazada. ella que estaba embarazada.
Eso también salió con lo del revival, pero realmente lo que yo estoy alucinado es el fandom que tiene la serie. Sí. Está muy cañón, amigos. De hecho, vinieron a México, mi querida Mom los va a entrevistar y me invitaron a una activación que Arturo, yo le pude haber cobrado ese boleto. Fíjate, si hubiera sido mala persona, le digo a Jimena Disney que me dé el boleto, ahora sí que se lo vendo a Arturo, pero a precio, y si lo pagas, ¿no, Arturo? Sí, va a ir al de Pepsi Center, Arturo. Pues sí, a Pepsi Center, porque van a hacer una especie de grabación de sitcom como en invitados en el Sanrillas. Ya estoy contando todo lo que va a suceder. Por eso sale, es este martes. De hecho, amigos, si están escuchando el episodio, ahí van a estar en el Sanrillas todos los amigos de Malcolm. Les caí súper bien a la gente de Disney en este momento. Exacto, te van a ir todos al Sanrillas. Justo iba a decir, no es una invitación a que vayan a amigos, toquear a nadie. Que son fans. Pero el Pepsi Center también va a haber, El Pepsi Center también va a haber, nos invitaron también y va a ir Arturo porque nos invitaron y yo dije, o sea, Arturo, si no nos va a hacer ver películas horribles el resto de año. De por sí, tenemos que, de por sí, ¿no? Oye, pero tus entrevistas son el miércoles. Mis entrevistas son el miércoles, lo del Pepsi Center es el miércoles, pero es en la tarde. Mis entrevistas son a las 2 y lo del Pepsi Center que es a las 5, ¿no, Arturo? Me equivoco. Hubiera estado increíble que hubiera venido Bryan Cranston. Viene Bryan Cranston y yo me hiperventilo. O sea... Y la mamá es fantástica, ¿no? Jane Kratzmarek, ¿no? También. Sí. Todos, dice nuestro productor. Bueno, amigos, nos vamos con Emergencia Radioactiva, que es una serie que me estaba quedando dormido y la verdad hemos estado muy cansados últimamente y realmente como pocas cosas que me captan mi atención y de repente se queda la televisión prendida y puse Netflix y realmente ni me fijé a que le puse play y resulta que es esta serie brasileña que está muy interesante. Ahora, tiene el algoritmo Netflix que no falla, pero está basado en un caso real que sucedió en Brasil en 1987. Son 5 episodios, amigos, y la historia va de una crisis sanitaria provocada por la manipulación de una cápsula de cesio 137. Está basada en una historia real, es lo que es interesante. Totalmente, ¿no? Y que tiene que ver con la recolección de los desechos metálicos y cómo de repente aparece esta cápsula y la mueven con mucha facilidad porque pues ves que es como mover un mueble, ¿no? Sin saber las consecuencias que provoca el hacer eso, pero también la crisis que se pudo haber provocado por este accidente que refleja la negligencia industrial. Un episodio que pudo haber pasado en cualquier país latinoamericano, bueno, en cualquier lugar. Obviamente no se puede comparar, amigos, con la crisis que hubo obviamente en Chernobyl, ni mucho menos. Pero lo que es muy interesante de la serie, que no pretende más que mantener la atención del espectador, de repente el plus de que fue un hecho real, pues sí le suma. Porque dices, pues no, esto no es ocurrencia de los escritores. Y luego, por el otro lado, te plantean el trabajo que había burocrático, gubernamental y médico para no propagar ese desastre que pudo haber sucedido, lo que nos vuelve a llevar a esta cosa de que los latinoamericanos somos más habilidosos que otra cosa, porque de repente hay otras sociedades que son mucho más esquemáticas, consideradas de primer mundo, porque obviamente pues tienen la técnica, tienen la industria, la forma y realmente como mexicanos, y en este caso como brasileños, pues te las ingenias para poder evitar un desastre así. Yo la verdad, Oscar, es que dije, esa le toca a Oscar, pero la que sí vi que nos dijeron que si podíamos hablar de ella, en los comentarios nada más rápidamente, es una serie que se llama Animal, no sé si la viste, una española. Que trata, vela, está sensacional, ya tiene algunos meses, es como del estilo de la de Machos Alfa, pero es de un veterinario, que él es veterinario de una granja, y se queda, o sea, no le va muy bien, y una sobrina suya tiene pues una franquicia como digamos o así, y entonces le dice, si quieres puedes ser veterinario de ahí, tío, pero entonces llega, ya sabes, la señora es que quiero que le alinees los chakras a mi perro, y él como de los perros no tienen chakras, y aparte es española, entonces es una gran serie, yo me la pasé muy bien, no recuerdo quién nos puso por ahí en redes que habláramos de ella, y como ya la vi la quise traer a colación. Esa serie sí que se las recomiendo, es de esas españolas que se están haciendo que valen mucho la pena, Oscar. Y son capítulos cortos. Oye, la próxima semana podemos hablar de DTF San Luis, sí, que terminó. vamos con esa.
Qué cosa de serie. Sí. Y es que la verdad no me puedo aguantar. Vi ya los 7 episodios que terminó este domingo. Yo creo que es de lo mejor que he visto este año, pero si quieres lo extendemos la próxima semana. Va. Y obviamente vamos a hablar de Euphoria, que bien pudimos hablar en este episodio, amigos, pero le vamos a dar chance de ver otro. De no spoileárselos. Es que a ti te lo subieron los episodios de Euphoria, No. la gente de HBO, a mí tampoco. No, o sea, nada. Está bien que vayamos viéndolo ¿Como los mortales? Conforme el público los está viendo para comentarlo, sí, ¿no? Sí. Oye, Oscar, y también hablábamos en la mañana que hay que agradecerles que estamos en el top 3 y que... En Spotify. Y que Arturo nos pasó esta cifra estratosférica de que alcanzamos 1,608,427 consumos totales en marzo. Es muchísimo. La verdad, amigos, no saben cómo nos inspira ver estos números para... ¡Que les gustamos! Pues, poder seguir siendo cada vez mejores en lo que Exacto. hacemos. Realmente nos estimula muchísimo y sobre todo nos compromete a hacer nuestro trabajo bien, ver las cosas con atención, las series, las películas, tratar de hacer un análisis también mucho más concreto, mucho más profundo, pero también mucho más accesible. Exacto. Porque lo eso. que queremos es que este podcast, y bueno, siempre ha sido la idea del Heraldo Digital, es que sea un podcast para todo público y tratamos de incluso de variar en las temáticas. Por eso yo... me alejo totalmente de las películas animadas, pero yo me han ellas. hecho ver cualquier cosa, queridos amigos, Yo como las si de estuviera terror. en Guantánamo. Esa es una. Y lo otro que gracias a Spotify, realmente porque seguimos apareciendo en el número 3, pero no es por presumirles. No, Aparecemos es para en el número agradecerles. 3 de lo más escuchado en cine y televisión. Pero los que es 1 y 2, quienes son 1 y 2, realmente es un podcast que no está especializado en cine y televisión. Sí es entretenimiento. Mi querido Jordi Rosado, la verdad, lo hace increíble. a quien le mando un fuerte abrazo y me da muchísimo gusto su éxito, de verdad. Pero es otra categoría. Hace otra cosa, que es la entrevista y lo hace muy bien. Es muy bueno. Muy bueno. Pero realmente podcast de análisis de cine y televisión, pues Guía del Hater está en número 1. En segundo lugar está... Le guste a quien le guste. Exactamente. ¿No? Muchísimas Entonces, gracias que nos escuchan. De verdad. Cuando lleguemos a los 2 millones vamos a pensar qué vamos a hacer. Si llegamos un mes a las 2 millones. Yo creo que deberíamos organizar algo en vivo próximamente. Yo iba a decir que Oscar baila la pelusa o algo así. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ven, amigos, de dónde viene el troleo. Aquí es al revés. Es que ya no está Tere. Ahorita nos acompaña Dave. Necesitamos trolear a alguien. Bueno, nos escuchamos y vemos la próxima semana. Bye. Adiós. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.